Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto el siguiente algoritmo. Dice lo siguiente: se tiene el vector A con 100 elementos almacenados. Diseñe un algoritmo que escriba sí si el vector está ordenado ascendentemente o que escriba no si el vector no se encuentra ordenado. Muy bien, pues vamos a empezar. Nosotros vamos a resolver un algoritmo que va a funcionar para 100 elementos, pero también podrá funcionar para más elementos o incluso menos. Bien, pues vamos a declarar las variables. Voy a utilizar la variable i, la variable n, voy a utilizar el puntero a, vamos a utilizar también la variable temporal y la variable c. Todas estas variables, como ya les mencionaba, las voy a declarar de tipo entero. Bien, pues mostramos un mensaje en pantalla, decimos ingresa el tamaño del arreglo. Este dato se lo vamos a preguntar al usuario. Bien, pues este número lo asignamos en la variable n. Una vez que conocemos el tamaño del arreglo, entonces vamos a crear un arreglo dinámico. Para ello colocamos el puntero a y vamos a utilizar el operador new. Y vamos a reservar memoria para un arreglo de tipo entero y de tamaño n. Bien, pues ya con esto tenemos un puntero a un arreglo dinámico. Ya teniendo el arreglo dinámico, entonces voy a crear un ciclo en donde inicializo la variable de control con el número 0. Este ciclo se va a repetir siempre y cuando la variable de control sea menor a n. Y en cada vuelta vamos incrementando la variable de control. Bien, pues mostramos un mensaje en pantalla, decimos ingresa un número. Este número lo vamos a asignar, en este caso en el vector. Sabemos que el vector se llama A en la posición I. Bueno, pues prácticamente con estas sentencias ingresamos los números al arreglo. Ahora vamos a determinar si este arreglo se encuentra ordenado ascendentemente o no se encuentra ordenado. Bien, pues necesito otro ciclo. Entonces voy a copiar estas sentencias y las pegamos en la parte de abajo. Únicamente necesito el ciclo, por lo tanto voy a eliminar estas líneas de código. En el cuerpo de este ciclo voy a colocar la siguiente condición. Vamos a evaluar si la variable i es igual a 0. Si esta condición se cumple, entonces quiere decir que estamos analizando el primer elemento de un arreglo, ya que nosotros sabemos que el primer elemento de un arreglo se representa con el número 0. Entonces, con la variable temporal vamos a tomar este elemento. Entonces decimos temporal es igual al arreglo A en la posición I. Ok, pero cuando esta condición no se cumpla, entonces quiere decir que estamos analizando el segundo número, el tercero o cualquier otro, pero no el primero. Entonces voy a colocar una parte falsa y en la parte falsa vamos a evaluar si el siguiente número que se encuentra en el arreglo en la posición I es mayor o por lo menos es igual a la variable temporal. Bien, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vamos a suponer que se ingresan los números del 1 al 5. En la variable temporal se almacena el primer número. Entonces, temporal es igual a 1. Esto únicamente cuando se cumpla esta condición, es decir, cuando analicemos el primer elemento del arreglo. Cuando esta condición no se cumpla, entonces vamos a analizar si el siguiente número, por ejemplo el número 2, es mayor al número que se encuentra en la variable temporal. Como el número 2 es mayor al 1, por lo tanto, esta condición se está cumpliendo. Entonces vamos a decir, la variable temporal es igual a lo que tenga el arreglo A en la posición I. Entonces la variable temporal toma ese número. Cuando el ciclo retorne, nuevamente se vuelve a preguntar si lo que se encuentra en el arreglo en la posición I, en este caso sería el 3, es mayor a lo que se encuentra en la variable temporal. En la variable temporal se encuentra el número 2. Si la condición se cumple, entonces la variable temporal toma ese número. Por lo tanto, la variable temporal toma el número 3. Cuando el ciclo retorne, se evalúa si el siguiente número, en este caso el 4, es mayor o igual al 3. Si la condición se cumple, entonces la variable temporal toma ese número.
por ejemplo el 4. Cuando el ciclo retorne, evaluamos si el siguiente número es mayor o igual a la variable temporal, pero vamos a suponer que el siguiente número es el número 2. Por lo tanto, el número 2 no es mayor ni tampoco es igual a la variable temporal. Entonces, esta condición no se va a cumplir. Por lo tanto, voy a colocar una parte falsa y en la parte falsa vamos a decir la variable c es igual a 1. Esta variable previamente la voy a inicializar con el número 0. Y cuando esta condición no se cumpla, entonces quiere decir que los números no se encuentran ordenados ascendentemente. Por lo tanto, la variable c es igual a 1 y vamos a finalizar el ciclo. Esto lo finalizo con un break. Ya con esta sentencia prácticamente finalizamos el ciclo. Entonces, si la variable c se queda con el número 1, quiere decir que los números no se encuentran ordenados. Por lo tanto, voy a colocar una condición en donde vamos a evaluar si la variable c es igual a 1. Si la condición se cumple, entonces vamos a decir, simplemente colocamos el mensaje no. Esto quiere decir que el vector no se encuentra ordenado. Bien, pero cuando no se cumpla esta condición, entonces quiere decir que el arreglo se encuentra ordenado. Por lo tanto, mostramos un mensaje en donde vamos a decir sí. Muy bien, amigos, de esta manera es como me quedaría el código. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es liberar la memoria dinámica. Esto lo hacemos utilizando el operador delete. Indicamos que vamos a liberar la memoria de un arreglo y colocamos el puntero. En este caso, la variable a. Bien, pues vamos a probar el código para que puedan ver cómo funciona. Entonces, lo ejecutamos. Me pide que se ingrese el tamaño del arreglo. Vamos a trabajar con un arreglo de 10 elementos. Ingresamos los números del 1 al 10. Por lo tanto, el algoritmo me dice sí. Esto quiere decir que el vector se encuentra ordenado ascendentemente, lo cual es correcto. Vamos a reiniciarlo. Me pide el tamaño del arreglo. Voy a trabajar con un arreglo de 5 elementos. Ingresamos el 1, después ingresamos el 5, el 3 y el 4. Finalmente vamos a ingresar el número 2. Como podemos ver, el vector no se encuentra ordenado. Por lo tanto, se muestra en pantalla el mensaje no. Ok, amigos, de esta manera es como funciona este código. Espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.